En nuestra primera lección, hablamos de la tremenda responsabilidad moral que tenemos cada uno como cristianos de buscar y salvar a los perdidos. Somos como un buen bombero que no puede permitir volverse perezoso o desinteresado, ni fingir que no se da cuenta que la gente está en peligro. Sabemos que 150,000 personas mueren cada 24 horas, la mayor parte sin Cristo, enfrentándose al infierno. Y miramos la maravillosa clave dada por Dios, los 10 mandamientos, la ley de Dios, que trae el conocimiento del pecado, abre la puerta del corazón humano y le muestra a uno que ha pecado contra Dios y que necesita un Salvador. Ahora, ¿puedes decirme la razón número 1 del por qué la mayoría de los cristianos no comparten su fe? Es una palabra asquerosa, no me gusta decirla. ¿Sabes cuál es? El temor. Tal vez eres como nosotros, tienes una lucha con el temor, y aún ahora piensas dentro de ti, ¿cómo es que me comprometí a hacer este curso? ¿A qué le tememos? ¿Tenemos miedo de no agradarle a alguien, un sentido de rechazo? ¿Tememos no tener las palabras precisas para contestarle a alguien y sentirnos tontos? Escucha, si hay alguien que entiende lo que es desear que la gente te quiera, ese soy yo. Digo, de eso me gano la vida. Mi carrera y mi medio de vida como actor dependen de que la gente me quiera. Pero como cristiano, yo sé que tengo un llamado más alto, que es agradarle a Dios, por medio de hablar la verdad en amor. Sé que en ocasiones eso significa que le desagradaré a los hombres y a las mujeres, y a veces no me querrán por esa razón. Yo lucho con el temor casi siempre que voy a testificarle a alguien. En serio, cada vez que me acerco para hablarle a una anciana, de repente en mi mente miro a un Goliat gigante que quiere hacerme pedazos y dar mi carne a las aves. Y el problema es que tengo una imaginación muy activa. Pero he aprendido que hay principios que podemos usar para tratar esos temores. Y eso es lo que vamos a ver en este episodio. Bien, empecemos por mirar algo muy interesante acerca de estos temores. ¿Cuántos aquí presentes quisieran intentar el paracaidismo? Ahora, por favor, levanten sus manos en lo alto para que los demás puedan verlos. Bueno, es un experimento muy interesante, así que por favor háganlo, alcen sus manos si quisieran intentar el paracaidismo. Bien, ahora, ¿cuántos quisieran intentar un salto de bungee? ¿O cuántos ya lo han hecho y les encanta? Levanten sus manos, vamos, levántenlas. Ok, ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustan las montañas rusas? Manos arriba, dejen que los veamos y miren alrededor. Vean quién tiene su mano levantada. Ahora, ¿qué es lo que nos gusta de estas cosas? Es el amor a ese sentido de temor, es la adrenalina. Una chica en nuestra iglesia practicaba el paracaidismo y cuando su paracaídas se enredó terminó muerta a los 17 años. Otra chica en California saltó con un instructor y cuando se enredó su paracaídas, sus amigos le oyeron gritar cuando sus cuerpos golpearon el suelo haciéndolo estremecer a 100 yardas. En la televisión vi a un hombre intentar un salto de bungee. Su bungee se rompió. Pasaron otro en el cual el bungee dio vuelta y se enganchó en su cuello. En los últimos años, más de 50 personas han muerto en los Estados Unidos en montañas rusas. ¿No es extraño? Estamos preparados para poner nuestras vidas en juego por amor al temor. Sin embargo, estamos temerosos, a punto de parálisis, cuando se trata de compartir nuestra fe. Cuando se trata de decirle a una persona cómo hallar la vida eterna. Es una locura. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la Biblia nos dice que hay diferentes clases de temor. Hay un temor que conlleva el tormento y ese temor no viene de Dios, es demoníaco. Y ese es el tipo de temor con el cual tú y yo lucharemos cada vez que compartamos nuestra fe. ¿Recuerdas que en el libro de los Hechos el apóstol Pablo recogía ramas secas para hacer una hoguera? Y cuando lo hacía, la Biblia dice que una víbora se le prendió en la mano. Las escrituras dicen que Pablo se sacudió arrojando el animal al fuego. Y eso es lo que tenemos que hacer con el miedo. Cuando esa víbora se prende de nuestra mano evangelística, debemos sacudírnosla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sacudimos al animal del miedo de nuestra mano? Pues el modo principal de deshacernos del temor es a través de la compasión. En otras palabras, aprende a preocuparte más por la otra persona de lo que te preocupas por ti. Piénsalo. ¿Cuál sería el peor de los casos para ti? Cuando comparto con alguien, tal vez me diga, lárgate, enano tonto y bigotón. Y tengo un sentido de rechazo. Pero ¿cuál es el peor de los casos para ellos? Pues van a pasar la eternidad en el lago de fuego.
Así que lo que debemos hacer es desarrollar un sentido de compasión para que cuando nos acerquemos a alguien, nos olvidemos de nosotros y pensemos en ellos. El segundo principio para vencer al temor es dejar que tu temor se convierta en tu fuerza. Deja que tus temores trabajen para ti. Escucha este relato. 2 ranas se caen en un tazón de crema y se atascan. Una de las ranas dice: «Oh, mírame, estoy atascada en esta crema y no puedo salir. Creo que solo me dejaré hundir y morir». La otra rana dice: «No voy a morir en un tazón de crema». Así que comenzó a dar patadas con sus patitas, a chapotear y batió con sus aletitas. ¿Y sabes qué pasó? La crema se espesó al grado que se convirtió en mantequilla y saltó hacia afuera. Me encanta esta rana. Tú y yo tenemos que aprender a patear al temor, luchar contra él y al fin llegar a ser una plataforma de la cual podemos saltar. Esto es el porqué. Nuestros temores tienden a hacernos orar. Cuando testifico, pienso dentro de mí mismo: «Oh, Señor, estoy tan temeroso, por favor, ayúdame». Entonces lo que sucede es que mi temor se convierte en mi poder porque me lleva a mis rodillas. Y Dios dijo: «Mi poder se perfecciona en la debilidad». Y el apóstol Pablo dijo: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». Acoge tus temores porque ellos te llevarán a tus rodillas. Y todo cristiano sabe que ahí es donde está nuestra fuerza. Sabes, para mí la parte más difícil al compartir mi fe siempre es el inicio, el mero principio. Es cuando quiero sacar el tema de Dios. ¿Cómo hago eso sin ofender a alguien o parecer un bicho raro? ¿Te has sentido así? Bien, ¿qué tal si yo te pudiera dar algo que te quitara todo el temor y la tensión a los primeros 60 segundos de sacar el tema? ¿Qué tal si rompiera el hielo y te abriera el camino para que compartas tu fe abierta y honestamente y aún hacer reír a la persona y sonreír? Y si eres una persona muy tímida, hasta hablaría por ti. Pues lo tengo. Mira esto. ¿Te gustan las ilusiones ópticas? ¿Cuál te parece más largo, el de color rosa o azul? ¿Rosa o azul? ¿Estás seguro? La verdad es que son exactamente del mismo tamaño. Y esto se lo doy a las personas. Normalmente dicen: «Vaya, gracias, ¿no tienes más de estos?». Y digo: «Sí», y les doy uno y digo: «Lean atrás porque vienen hechos muy interesantes acerca de los ojos. Además, tiene una presentación del Evangelio». Y me dicen: «Gracias». Y otra de las cosas que me gusta dar para iniciar una conversación es este librito maravilloso. Y le digo a la gente que se ha hecho un estudio que deben leer detenidamente. Se titula «Todo lo que el hombre ha aprendido acerca de la mujer». Y empiezan a leerlo. Efectivamente, al hojear las páginas, encuentran que no hay nada adentro. Y les digo que se aseguren de leer la contraportada porque tiene unos cuantos hechos interesantes acerca de Dios. Y a la gente les encantan estos. Y este es mi favorito. Sí. Es un billete de $1.000.000. No es falso porque no existe un billete de $1.000.000. Parece auténtico. Bueno, si existieran, se verían como este. En la parte trasera tiene una presentación del Evangelio. Inicia con la pregunta del $1.000.000. Y es fácil de distribuir porque a la gente le encanta el dinero y le fascina un billete de $1.000.000. Le digo: «Disculpa, hiciste un buen trabajo. Quédate con el cambio». A todos les gusta quedarse con el cambio. Estos siempre los llevo en mi cartera. Y frecuentemente digo: solo recuerda mi cara. Y enseño mi foto en mi cartera. Tengo la cabeza alargada, tal vez lo notas, ¿o no? Pero la gente se ríe y se siente relajada y dice: «¿Eres cómico o algo así?». Y yo contesto: «No, no soy cómico». Luego digo: «Es que vengo de aquí». Y les doy una tarjetita, se parece a una tarjeta de negocios y dice en la parte superior: «Departamento de molestias». Yo soy el director y a las personas les hace reír. Denle un vistazo atrás, la voltean hacia atrás y al comenzar a leer la parte trasera la voltean de cabeza y en efecto está escrita al revés la presentación del Evangelio, así que tienen que llevarla a un espejo para poderla leer. Les digo: ¿es eso molesto o qué? La he visto y es tan molesta. Sí, pero es mi rutina y me hace sentir relajado. Sé lo que estoy consiguiendo y sé que el 99% de las personas se ríen. Ellos se sienten cómodos, yo me siento cómodo y logro poner en sus manos los folletos. Puede que también quieras probar la tarjeta inteligente. Es muy divertida. Le dices a una persona que ponga su pulgar en el cuadro rojo por 15 segundos y si es una persona buena cambiará el color a azul verdoso. Y ves a la persona poner su pulgar y decir: «Ok, está bien, lo probaré». Y luego no sucede nada. Volteas la tarjeta y ahí dice que el significado según el diccionario de bueno es ser moralmente excelente. Tiene un examen para ver si esto es verdad en ellos. O
Si alguien te dice, sí, pensaré en Dios cuando encuentre el tiempo para Él. Bien, dale esto. Es un tiempo. Dile que lea atrás. Por otro lado, si eres demasiado tímido, puedes dejar caer tu cartera. Adentro tiene un análisis de personalidades que también comparte el Evangelio. O tal vez puedes usar este y decir, disculpa, ¿no tendrías cambio de un billete grande? Y atrás viene una presentación del Evangelio y ponte listo porque la gente vendrá a pedirte más. O tal vez no eres muy gracioso y podrías usar una prueba de coeficiente intelectual. Tiene estas palabras: París en la primavera, ave en la mano, una vez en la vida. La gente lo lee así, pero no dice eso. Dice París en la primavera, ave en la mano y una vez en la vida. Y dirás, mira el reverso. Y atrás hay 6 preguntas acerca de Dios. Y en un momento puedes saber qué cree una persona acerca de Dios, qué cree acerca de la eternidad y en qué está confiando para ser salvo. Y la cosa maravillosa de estos rompehielos es que funcionan con un niño de 10 años o un científico espacial o un cirujano. La razón es porque no solo son graciosos o fascinantes, sino en la parte de atrás o adentro tienen palabras que son específicamente diseñadas para rebasar el intelecto y hablar directo a la conciencia. Ese es el asiento del conocimiento del bien y el mal, y eso es lo que te hace único. Hace poco estuve en un avión y tenía unos billetes de $1.000.000 en el bolsillo. Estaba a la altura de los grandes hombres de negocios en la clase ejecutiva para que se fijaran en los billetes de $1.000.000. Saqué uno y dije, ¿quieres uno? Es genial cuando te dan el cambio. Acabé por repartir 30 billetes de $1.000.000 mientras caminaba por el avión, porque la gente oía a la persona del frente emocionarse por los billetes. Cuando me senté en la parte de atrás, la aeromoza me dijo, hay un hombre al frente que quiere uno de esos billetes. Así que le di un puñado y se volteó hacia los demás y dijo, ¿alguien más quiere uno de estos? Y comenzó a repartirlos. Y aún durante el vuelo se me acercó una mujer y solo apuntó a mi bolsillo. Quería uno. Son maravillosos. En lugar de evitar las oportunidades, ahora las busco. Porque tengo esto que me ayuda. Y el líder de tu grupo debe tener algunos de estos rompehielos en el curso que estás tomando para que puedas probarlos. Y si él o ella no los tiene, puedes ir fácilmente al sitio de web de wayofthemaster.com y conseguir algunos para ti. Son maravillosos y recomendamos encarecidamente que los prueben porque los inconversos aún pedirán más para llevar a casa para mostrarlos a sus amigos. Cuando aprendas a usar un rompehielos para iniciar una conversación, no vas a tener miedo. No vas a entrar en discusiones porque vas a dirigirte a la conciencia. Y vamos a enseñarte cómo hacer eso en este episodio que se llama La Conciencia. Lo que hizo Jesús. Solo resta cierta cantidad de tiempo. Arrepiéntanse. Usen la ley y sus conocimientos. Alcanzar a los perdidos, alcanzar a los perdidos. Arrepiéntanse. No hay cosa más importante que tu salvación eterna. En cierto modo, trato de no tener una conciencia, porque si la tengo, en cierto modo como que causa frustración. De veras, realmente hace eso, como que de cierto modo causa frustración. Es por eso que trato de no tener una y entonces solo dejar que las cosas marchen fácilmente y a la vez que fluyan. ¿Siempre escuchas a tu conciencia? No. No lo hago. Pero casi siempre está en lo correcto. Permíteme preguntarte esto. ¿Generalmente te gusta oír a tu conciencia? ¿Generalmente? Generalmente. Pues creo que está soldada, tan pegada a mí, que es parte de mí. Y no discrimino si me agrada o no me agrada, sino si la escucho o no la escucho. Porque yo creo que porque habla todo el tiempo. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo definirías la conciencia humana? La conciencia humana. La conciencia es... la definiría como esa campana persistente que no te permite olvidar si haces el bien o el mal. ¿Has hecho caso a tu conciencia últimamente? Oh, sí. Estaba escuchándola ahorita antes de que te acercaras.
Así es como el diccionario define la conciencia. Conciencia es la capacidad humana de discernir entre el bien y el mal a partir de la cual se pueden juzgar los comportamientos, especialmente en lo que concierne a uno mismo. Así que, en lenguaje coloquial, es decir que la conciencia es lo que nos ayuda a saber la diferencia entre el bien y el mal, especialmente en términos de las cosas que estamos haciendo nosotros mismos. Se ha descrito como el juez imparcial en el tribunal de la mente, o en otras palabras, es el testigo que se levantará sin tomar partido, pero siempre hablará la verdad. Como cristianos frecuentemente subestimamos la conciencia. Es tan poderosa que puede conducir a beber o incluso al suicidio. Lo increíble es que Dios ha dado una conciencia a todo ser humano. La Biblia dice, Dios ha dado luz a todo hombre, y es cierto, puedes ver las tribus en lo más profundo de África o Sudamérica. Gente con huesos atravesando su nariz y placas en sus labios, y tienen conciencia. La obra del Señor escrita en sus corazones. Ellos saben que es malo mentir y robar y cometer adulterio. La palabra conciencia significa con conocimiento. Conciencia, así que cada vez que mentimos, robamos, codiciamos, fornicamos o blasfemamos, lo hacemos sabiendo que hacemos mal. Una vez prendí la televisión para oír a un chef decir que iba a cauterizar un trozo de carne. Tal vez me tendió una trampa, porque la Biblia habla de tener cauterizada la conciencia como una plancha caliente. Así que miré lo que iba a hacer. Tomó la carne, la puso en un plato caliente, la dejó por un momento y luego la volteó y dijo, ¿ven esto? Está cauterizada por fuera. Pero miren, tomó un cuchillo filoso y cortó la carne y dijo, miren, está blandita y tierna por dentro. Tal vez conoces a quienes están endurecidos por fuera. Dicen no estar de acuerdo con los estándares de Dios, del bien y del mal, pero toma el filo de la ley de Dios y corta profundamente en su conciencia y verás que están blanditos y tiernos por dentro. En lo profundo de su corazón disciernen entre el bien y el mal. Entonces la pregunta es, ¿cómo hablar a la conciencia de la persona? ¿Cómo usar la conciencia para alcanzar a los perdidos? Piensa en esto. Si yo te dijera algo como, escucha a la voz de tu conciencia. Recuerda, Dios ha visto todo lo que has hecho. Ahora escucha lo que dice tu conciencia. Eso es algo muy poderoso. Otro modo en el que podemos hablar a la conciencia es hacer lo que hizo Jesús, llevar a la persona a través de los mandamientos. Yo lo creo. O sea, ¿tu conciencia es algo bueno? Yo diría que sí. ¿Tú qué dices? Pues creo que todas las personas tenemos como un diablo y un ángel sentados sobre el hombro. Sabes del bien y el mal y puedes distinguir entre los dos. Tienes tentaciones, pero Sí. creo que tu conciencia te ayuda a decidir si hacer algo es lo correcto. Cierto, ¿O no? cierto. ¿Han oído ustedes de los 10 mandamientos? Sí. Bien, así que ambos dijeron que son personas buenas. Entonces veamos algunos de los mandamientos. ¿Ok? Sí, ¿De veras? Sí. ¿Tú has mentido? Sí. Bien, entonces, ¿qué eres? creo que, pues, técnicamente no serías una Bueno, buena sean más persona. específicos que eso. Si yo dijera una mentira, ¿cómo me llamarían? Mentiroso. ¿Alguna vez? No, nunca. ¿Es posible que lo hayas hecho? Bueno, posiblemente ¿Qué tal sí, tú? pero Yo sí lo he hecho. Lo has hecho. Sí. Está bien. El séptimo mandamiento. Cristo dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Has hecho eso? ¿Alguna vez has mirado a una persona con codicia yo o sí. lujuria? Sí, Sí, lo claro. he hecho. Creo Todos que lo lo han hace hecho, la ¿no? Piensen en mayoría. esto. Ustedes dos, por admisión propia, son mentirosos, ladrones y adúlteros de corazón. Y esos son solamente 3 de los 10 mandamientos. Si Dios les juzgara a ambos por el estándar de los 10 mandamientos, ¿creen que serían inocentes o culpables? Sean honestos y piensen en esto. Hagan caso a su No lo conciencia. sé. quebrantamos uno de los mandamientos y es Pues obvio la que lo Biblia hemos hecho. dice, cualquiera que guardare toda la ley moral de Dios, los mandamientos, pero ofendiera en un solo punto, se hace culpable de todos. Así como si estuvieran colgados de una cadena de eslabones y Sí. se rompe uno.
Todo se acabó, rompe. ¿verdad? Así que, ¿serían inocentes o culpables? Culpable. Culpable, yo también lo sería. ¿Y tú? Diría culpable, pero yo diría que si solo haces el mal, probablemente un 1% del tiempo y el resto te portas bien. Está bien. Yo diría Tal que... vez, tal vez la severidad No, con la es que un hayas buen pecado. punto, pero piensen en ello así. ¿Han estado alguna vez en un tribunal? Sí, he estado. Sí. Bien. Una Oh, vez. se está descubriendo. Si estuvieras en la corte y digamos que eres culpable de algún crimen, como traficar con Sí. drogas, Sí. y el juez dice, ¿qué dices en tu defensa? ¿Cómo te llamas? Tania. Tania se pone de pie y dice, bueno juez, solo quisiera decir que la mayor parte del tiempo en realidad soy buena, pero solo me equivoqué esta única vez y vendí esa cocaína. Y espero que solo me deje ir porque en realidad soy buena la mayor parte del tiempo. El juez diría, pues todo ese argumento es irrelevante al caso y al motivo por el que estás aquí, ¿verdad? Serías culpable. Es cierto. Dios ve tus pensamientos, te ha dado una conciencia para discernir entre el bien y el mal. ¿Serías culpable de quebrantar su ley? A pesar de eso, ¿crees que irías al cielo? Creo que he aprendido de las cosas que he hecho mal y he hecho mucho bien para compensar por aquellas cosas. Así que, Así que crees que irías al cielo. sí. ¿Y qué tal tú? Bueno, esperaría ir al cielo. Solo que no sé. ¿Crees que Dios debe permitir que los asesinos se queden impunes? Por ejemplo, digamos que alguien asesinara a tu mamá Sí. y nunca fue traído a la justicia. ¿Debe Dios dejar que esa persona quede impune? No, creo que debe ser traído a la justicia. Y es probable Bueno, digo, que tenga si él- sentido para él asegurarse que la gente sea traída a la justicia. Sí. Bien, esto es lo que la Biblia dice. Dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Sí. Todos los ladrones, adúlteros, blasfemos, no entrarán al reino de los cielos porque han pecado contra un Dios santo. Y Dios va a castigar el pecado donde quiera que se encuentre porque Él es perfecto y puro. Tenemos una conciencia y he violado algunos puntos, sería culpable. Y distinguimos entre el bien y el mal. Entonces, dice la Biblia, el problema más grande que tenemos no es solo morir, sino morir sin el perdón de Dios. Y necesitamos su perdón y por eso Él nos dio los 10 mandamientos como un espejo para mostrarnos, oh cielos, algo parecido a la mirada que tuvieron en sus caras cuando descubrieron que quebrantaron ese y el otro y que estuvieron en la corte, pero espero que Él me deje libre. Bien, les diré cómo ser puestos en libertad. La Biblia dice que Dios ha preparado el camino para que sean perdonados. ¿Tienen alguna idea de cuál es? ¿Arrepentirse? Bien. Sí, la confesión. confesión. Arrepentirse es lo mismo. Sí, es parte de ello. Si le dijeras a un juez, soy culpable, en verdad cometí el crimen, él no te va a dejar ir. Diría, lo debes pagar. Cierto. ¿Sabes? Esto es lo que Dios... Velo así. Estás en la corte, eres culpable del crimen, no puedes pagar tu multa porque es demasiado alta. De repente una persona entra y se acerca al juez y le entrega un cheque y paga tu multa. Luego eres puesto en libertad porque tu multa ha sido pagada, ¿de acuerdo? Eso es lo que la Biblia dice que Dios hizo por nosotros. Hace 2000 años Jesucristo murió en la cruz para tomar tu castigo. Que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, sufrió y murió en la cruz y tomó tu castigo en tu lugar. Así es que infringimos la ley y Jesucristo pagó nuestra multa y podemos ser puestos en libertad porque Él murió por nosotros. Y luego, si nos arrepentimos, como decías, dando la espalda a nuestro pecado de una vez por todas y ponemos nuestra fe en Cristo, lo cual no significa solo creer, sino confiar en Él de la misma manera en que alguien que va a saltar de un avión confiaría en su paracaídas. No le sirve de nada solamente creer en ello, sino confiar en Él. Entonces, Dios perdonará su pecado de una vez para siempre y Él les concederá el don de la vida eterna. Así que esa es la solución más grande al problema más grande, que somos culpables, necesitamos el perdón de Dios y Él nos lo ofrece como un regalo si nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Si murieran esta noche sabiendo lo que saben de su pecado y viéndose en el espejo de los mandamientos, ¿creen que quizá necesitan tener una conversación con Dios antes de dormirse hoy para cerciorarse que su corazón esté bien con Él? Sin duda. Lo trágico acerca de los métodos del evangelismo moderno, y cuando digo evangelismo moderno puede parecer una frase extraña para muchas personas, pero lo que queremos decir es la forma en que hoy se presenta el evangelio en muchas de nuestras iglesias, que es radicalmente diferente a la manera en que ha sido presentado los últimos 2000 años. Como Jesús lo presentó, como Pablo lo hizo, como los grandes predicadores como Charles Spurgeon, Whitefield y Wesley, hombres con ministerios poderosos. Y lo que el evangelismo moderno ha hecho es que ha decidido evitar dirigirse a la conciencia porque no quiere hacer sentir culpable a la persona, no quiere ofenderla, así que a las personas les decimos cosas que apelan a su deseo de felicidad. En vez de mostrarles su pecado,
y dejar que su conciencia culpable los lleve a un Dios misericordioso. Usamos frases como todos han pecado, lo cual es totalmente cierto y está escrito. Pero ¿puedes imaginar si mi hijo me desobedeciera deliberadamente y que mi reacción fuera sentarlo y decirle, hijo, todos los niños desobedecen a su padre? Pues en realidad eso no le ayudaría a ver la seriedad de su transgresión, sino que la difundiría, lo vería como un problema general de todos los niños, no como algo propio. Y lo que hicieron el profeta Natán, Jesús y también Pablo es que personalizaron el pecado dirigiéndose a la conciencia de la persona. Y nosotros también podemos hacer eso, introduciendo los mandamientos y la esencia del estándar moral de Dios para mostrarle a una persona que está en problemas. El día del juicio ante un Dios santo. Jojo, señor cirujano, eres demasiado delicado para decirle al hombre que está enfermo. Espera sanar a los enfermos sin que lo sepan. Por eso los halagas. ¿Y qué pasa? Se ríen de ti, danzan sobre sus propias tumbas y al fin mueren. Tu delicadeza es crueldad, tus halagos son venenos, eres un homicida. Mantendremos a los hombres en el paraíso del tonto, los adormeceremos en dulces sueños de los cuales se despertarán en el infierno. Vendremos a ser ayudantes a su condenación por nuestros suaves discursos. En el nombre de Dios no lo haremos. Ahora, cuando uno es niño y su padre le da la medicina, siempre parece saber amarga. Lo que un padre podría hacer es rebajar la medicina para quitarle lo amargo y hacerla apetecible para el niño, pero va a perder sus propiedades curativas. Y cuando miramos los mensajes que Dios nos ha dado, podemos suavizarlos un poco para hacerlos apetecibles al pecador, quitándole las cosas amargas, tales como referencias a la justicia, juicio, pecado y los mandamientos. Pero aún así es comprensible porque yo recuerdo cuando compartía mi fe que lo último que quería oír era la parte del pecado. No quería mencionar el infierno, ni tampoco la ira de Dios, aunque sabía que todo eso estaba en la Biblia. Así que yo entiendo, pero el problema con remover esas palabras es como un bombero que corre a un edificio donde la gente está dormida y si abre la puerta pero falla en el uso de las palabras ¡despierten! ¡Incendio! ¡Van a morir! ¡Corran! Bueno, pues no les va a ayudar porque son las palabras que necesitan oír para entender el peligro en el que están. Cierto, si fallamos en advertirles, no huirán a la misericordia de Dios que está en Jesucristo. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Bien? La razón que muchos inconversos no tienen temor del Señor es porque se les ha dicho que Dios les ama, que a pesar de todo lo que hagan, Dios es amor y todo va a estar bien. Ellos se imaginan a Dios como un tipo de Padre Celestial vestido de suéter que está esperando darles regalos cuando lleguen al cielo. Lo que ellos no entienden es que Dios también es santo y es justo y puro y ha destinado un día en el cual Él juzgará al mundo en justicia. Escucha lo que A.W. Tozer dijo que ocurre cuando tenemos una idea equivocada del carácter de Dios. La justicia de Dios está siempre en contra del pecador con toda severidad. La vaga y tenue esperanza de que Dios es demasiado bueno como para castigar al impío ha llegado a ser un opio mortal para las conciencias de millones, la cual calla sus temores y les permite practicar toda forma placentera de iniquidad, mientras cada día se acerca más la muerte y es ignorado el orden de arrepentirse. Como seres morales responsables, no nos atrevamos a jugar así con nuestro futuro eterno. La mente humana es enemiga de Dios. La Biblia dice que no se sujeta a la ley de Dios. Así lo dice el libro de Romanos capítulo 8. Hay una guerra entre el hombre y Dios. Nosotros somos enemigos de Dios debido a las obras impías, pero tenemos la alianza de la conciencia. Está escrito en el corazón del enemigo. Y esa alianza trabaja independientemente de la voluntad del pecador. Y cuando tú y yo le decimos, Dios te ha dado una conciencia, sabes que robar es malo, sabes que es malo mentir, sabes que es malo cometer adulterio, escucha la voz de tu conciencia. Recuérdales que Dios ve los pecados de su juventud y que les pedirá cuenta de toda palabra que hablen, ya sea buena o mala. Verán la necesidad del perdón de Dios y huirán a Jesucristo y su sangre y serán limpiados de su pecado para encarar a un Dios santo el día del juicio y recibir su don de vida eterna. Hemos estado diciendo que los inconversos tienen una conciencia, el asiento del conocimiento del bien y el mal. Y tú y yo como cristianos también la tenemos y Dios nos habla desde esa conciencia.
es como una línea directa de Dios hablando del cielo. Y está llamando a todo cristiano a levantarse de su asiento y empezar a buscar y salvar a los perdidos, compartir su fe con aquellos que perecen. Ahora tú y yo tenemos dos opciones. O podemos responder a ese llamado y demostrar nuestro amor para Dios, la verdadera adoración, la cual es la obediencia a su comisión, de ir a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. O podríamos hacer callar la voz de nuestra conciencia y silenciar el llamado a salir, a buscar y salvar a los perdidos, regresando a las comodidades del cristianismo acogedor. Parece que la conciencia es un juez individual en la corte de la mente, haciéndonos diferenciar entre el bien y el mal. Todos tenemos una conciencia, mucha gente no sabe de dónde viene. Tú dices que no viene de Dios, ¿por qué solo habla de la moralidad? ¿Por qué no de otras cosas? No tienes control alguno sobre tu conciencia, te dice lo que está bien o mal, quieras o no, ¿verdad? Pues creo que sí lo hace a veces, creo que Dios lo hace en un sentido primitivo. ¿El homicidio está bien o mal? El homicidio está mal. Eso es Si más hay que una obvio. moral absoluta, tienes una moral absoluta en alguna parte. ¿La violación está Eso mal? está mal, sí. ¿De dónde sacas eso? ¿Por qué crees eso? Haz con los demás como quieres que hagan contigo. En Como otras dijo palabras, no hagas cosas que no quieras que te hagan. No le hagas algo a alguien. Si crees en un mundo como yo, donde no hay recompensa, no hay recompensa, no hay castigo. La recompensa y el castigo son cosas que inventó la mente humana. ¿Estás seguro? Pues déjame terminar. Si la recompensa y el castigo son cosas creadas por la mente y haces cosas buenas para con la gente, no por la creencia de que irás al cielo o la esperanza de que puedas llegar hasta el cielo o dejar de pecar porque temes ir al infierno, haces algo que es una elección absoluta y lo haces sin esperanza de recompensa y lo haces sin temor a las consecuencias. Es la elección y realmente a eso se reduce porque la conciencia de cada uno es individual. Es tu verdad y sí, la verdad de algunas personas es igual, pero la de muchos no lo es. ¿Puedo hacer unos cambios? Claro. Hasta ahora me he dirigido a tu intelecto, ahora quiero dirigirme a tu conciencia. ¿Alguna vez has mentido? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué eres? Un mentiroso. ¿Alguna vez has robado? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué eres? Un ladrón. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sé que no crees en él. Claro que creo. Eso se llama blasfemia, usar el nombre de Dios como grosería para expresar desprecio. Jesucristo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Has mirado a una mujer con lujuria? Claro que sí. Pues pon atención, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Ryan. Ryan, por tu propia admisión eres mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero de corazón, y tendrás que encarar a Dios el día del juicio, creas en él o no. Ok. Entonces, si Dios te juzga por los 10 mandamientos el día del juicio, ¿crees que serías inocente o culpable? Si es así, Bueno, soy culpable, soy totalmente culpable. ¿irías al cielo o al infierno? Iré al infierno. Si no te preocupa esa posibilidad, tampoco puedes estar seguro de que no hay Dios. Es posible que Dios te juzgue por los 10 mandamientos y termines en el infierno toda la eternidad. No, porque mejor que someterme a algo por temor, voy a seguir lo que hay en mi corazón, y eso no es lo que hay en mi corazón. ¿Puedes deletrear la palabra salto? S-A-L-T-O. ¿Qué haces cuando llegas a un semáforo en verde? ¿Haces un alto? ¿En verde? Oh, sigues. Tendemos a seguir lo que hay en nuestro corazón, pero la Biblia dice, el que confía en su corazón es un necio. Nunca confíes en tus juicios, nos equivocamos. El hombre que puso el borrador en la punta del lápiz sabía lo que hacía. Tendemos a cometer errores. Y si cometes un error cuando se trata de tu salvación eterna, es el último que cometes, porque vas a perder tu alma. Mi padre y ¿Comprendes? usted piensan lo mismo. ¿Cómo? Ambos, usted y mi padre, piensan lo mismo. Debe ser que te ama mucho y obviamente está orando por ti y yo me preocupo por ti. Obviamente has tenido una crianza cristiana y dijiste que las palabras de Jesucristo eran... Muchas de ellas eran extremadamente profundas. Creo que muchas de ellas se han perdido. Él es aquel que dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y Sin perder su embargo, alma? hay cosas que él dijo que la gente se rehúsa a poner en la Biblia. Es decir, hay todo un subcomité que por cientos de años ha decidido lo que quiere poner en la Biblia y lo que no. ¿Cómo sabes? Tiene razón, tiene toda la razón. Es que, ¿sabe qué? A uno le dicen diferentes cosas. Usted me dice unas, otros me dicen otras. Yo escojo. ¿Sabes por qué Cristo murió por ti en la cruz? Para recordarle a la gente del sacrificio y se les ha olvidado. En realidad no, según la Biblia no.
Lo que él hacía era pagar la multa por la ley que quebrantaste, para que pudieras salir de la corte en el día del juicio. La Biblia dice, Él fue molido por nuestras iniquidades, así que tomó el castigo que era para ti y para mí, y luego se levantó de los muertos y derrotó a la muerte. Así que lo que Cristo hizo por ti en esa cruz fue derramar la sangre de su vida, tomando el castigo sobre sí para que tú fueras libre. Y si te arrepientes y confías en Él, Dios perdonará tus pecados y te concederá la vida eterna. Luego Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Tienes Biblia? No, no tengo. Realmente aprecio tu honestidad conmigo. Has sido muy abierto y confío que pensarás seriamente lo que hemos hablado. Muchas gracias. Pienso en tomar la Biblia y realmente leer un buen pedazo de ella este verano. ¿De veras? ¿Vas a estudiar la Biblia? Sí, no tiene caso hablar de algo a menos que lo hayas leído. Esperamos que estos principios te ayuden a compartir tu fe sin temor. Primer principio, la compasión. Olvida tu incomodidad y piensa en el tormento eterno de la persona que muere sin Cristo. Principio número 2. Deja que tu debilidad sea tu fuerza. Deja que tus temores te motiven a caer de rodillas y orar. Allí es donde encontrarás tu fuerza. Y número 3. Consigue unos rompehielos. No podemos enfatizar demasiado lo mucho que te ayudarán a poner en manos de la gente el mensaje de la vida eterna. Significa que puedes hacer algo ahora. Ni siquiera tienes que abrir la boca para hacer algo significativo para el reino de Dios. Y principio número 4. Recuerda, Dios ha colocado una aliada en el corazón del pecador. Y esta es la conciencia. Y pueden trabajar juntos por una buena causa. Aprende a hacer contacto con la aliada usando la ley moral, los 10 mandamientos como lo hizo Jesús. No faltes a la próxima sesión porque en ella vamos a desempeñar Ray y yo diferentes papeles. Él actuará el papel del cristiano compartiendo su fe conmigo, yo el papel de Bob el ateo en nuestra próxima sesión llamada Practica lo que predicas.